Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 109. Poniendo a prueba a Natasha. Natasha se dispuso a comenzar su tarea. Leyó con atención la información disponible, que era bastante extensa. Sabía que esta prueba era importante y sentía una curiosidad personal por estos casos de SCP, lo que significaba que trabajaba con seriedad y disfrutaba de su trabajo, una buena combinación sin duda. Tras leer todo lo que pudo sobre el protocolo de contención, comenzó a inspeccionar el trabajo que se estaba realizando. Estaba bastante segura de que había alguna trampa para ella en esta misión. Ahora, su tarea era descubrir cuáles eran sus características para poder señalarlas al final. Esto significaba que debía asegurarse de que su trabajo cumpliera con los estándares y también determinar si faltaba algo o si había algún error en general. Tenía que emitir su propio juicio basándose en la información proporcionada. Ella inspeccionó personalmente las obras que se realizaban alrededor del barco varado, asegurándose de que la estructura fuera lo suficientemente alta y resistente. Luego, tuvo que evaluar si, de hecho, era lo suficientemente alta o incluso demasiado. Dudaba que realmente rompieran el protocolo solo para ponerla a prueba, pero era totalmente posible que el protocolo que le habían dado estuviera lleno de inconsistencias en comparación con el trabajo real que se estaba realizando. Mientras entrevistaba a las personas que trabajaban en el establecimiento del perímetro y la vigilancia, no encontró nada fuera de lo común. Todo parecía estar en orden y no parecía faltar nada. Sin embargo, Graves la seguía como una sombra, de una forma que le dejaba claro que aún le faltaba algo. Pero no lograba descifrar qué era. Tras varias rondas más y un examen más detenido del objeto SCP, regresó al centro de mando. Buscó pistas a su alrededor, cualquier cosa que pudiera ayudarla a descubrir qué le faltaba. Entonces vio unos mapas sobre una mesa. Nada especial, solo mostraban la zona, incluyendo un círculo rojo que indicaba qué área estaban acordonando. No tenía nada de especial, pero Natasha no pudo evitar acercarse y estudiar el mapa con detenimiento. Luego, revisó rápidamente el archivo que le habían dado y comparó algunos datos. «Estoy lista para presentar mi informe», le dijo a Graves, que estaba justo detrás de ella. «Es así. Entonces, ¿por qué no sigues adelante?» «El protocolo de contención no está diseñado para esta zona. Claramente, fue diseñado pensando en otra área geográfica. Por lo tanto, es necesario evaluar los riesgos en la nueva zona y modificar el protocolo y el procedimiento para adaptarlos a las condiciones locales». Mientras presentaba su informe, supo que estaba en lo cierto por la sonrisa en el rostro de Graves. A medida que continuaba y exponía sus sugerencias, él también asentía con la cabeza mientras ella hablaba. «Tiene usted razón. Ahora bien, ¿podría decirme por qué es así?» Graves formuló otra pregunta, esta vez mucho más sencilla. Eso se debe al escenario de clase CK, que provocó que la Fundación perdiera el control de muchos de los objetos SCP que se encontraban en contención. Este protocolo es anterior a ese suceso. ¿Podrías decirme qué es un evento de clase CK, Romanov? Natasha ajustó ligeramente su postura, fijando la mirada en Graves mientras respondía a su pregunta. Un escenario de clase CK se refiere a un evento de reestructuración en el que la naturaleza fundamental de la realidad o sus leyes se alteran de tal manera que afectan al consenso global. Graves, por su parte, simplemente asintió con la cabeza y permaneció en silencio mientras ella hablaba. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta o comentario, o está listo para terminar su informe? Sí, este nuevo anexo menciona la zona de exclusión 169. ¿Tengo derecho a saber sobre esta zona 169? SCP-169 es un objeto de clase Keter con nivel 5 en la escala de disrupción y nivel 5 en la escala de riesgo. Normalmente, no se le permitiría conocer este objeto, pero se me ha dado permiso para darle acceso al archivo solo si usted lo solicita. Al escuchar la respuesta de Graves, Natasha se encontró en un dilema. Debía preguntar. ¿Era otra prueba? Sin embargo, tuvo que admitir que, al oír hablar de lo peligroso que era este SCP, realmente quería saber más.
Natasha sabía que a la fundación no le gustaba que la gente hiciera preguntas, pero esta no parecía una de esas situaciones en las que le prohibirían preguntar. Sin embargo, dado que se trataba de una prueba, todo podía pasar. Quisiera acceder al archivo de SCP-169, decidió con tono firme. Decidió arriesgarse y preguntar, pensando que obtener más información solo mejoraría su capacidad para evaluar el protocolo de contención de este objeto. Graves asintió en respuesta a la petición de Natasha, con una expresión indescifrable mientras accedía a la base de datos segura en su tableta. Tras unos toques, le entregó el dispositivo. Adelante, tómate tu tiempo. Es una lectura interesante y a la vez inquietante. Natasha tomó la tableta con un gesto de asentimiento, se sentó y comenzó a leer, su expresión cambiando varias veces a una de sorpresa y horror a medida que leía más sobre ese objeto. A medida que Natasha profundizaba en el archivo de SCP-169, conocido como el Leviatán, descubrió detalles escalofriantes sobre la magnitud de la entidad y su impacto potencial. La criatura, que habitaba en las profundidades de la corteza terrestre bajo el océano, era de un tamaño tan inmenso que podría causar daños verdaderamente terribles si se desplazara. Los esfuerzos de contención de la Fundación se centraron principalmente en la vigilancia de la actividad sísmica y en el mantenimiento de una zona de acceso restringido para evitar cualquier acceso no autorizado o fuga de información. Se dio cuenta de lo imposible que es contener algo así. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede contener algo del tamaño de un continente? Leer sobre el caso 169 realmente le dio una perspectiva completamente nueva. Siempre había sabido que la vida humana era frágil, pero ahora empezaba a comprender cuán frágil era la humanidad en su conjunto. La Fundación le había demostrado que existían grandes peligros ahí fuera, pero también le había hecho sentir que alguien tenía el control de las cosas y que, mientras trabajaran duro, podrían proteger al mundo. Ahora, sin embargo, empezaba a darse cuenta de que incluso la propia Fundación podía ser impotente ante algunas de estas anomalías. El archivo contenía más que información sobre SCP-169. También incluía una lista de objetos, eventos, personas u organizaciones que se consideraban que representaban el mayor riesgo para la contención segura del objeto. Esta parte de la sesión informativa puso de relieve una compleja red de amenazas geopolíticas y paranormales que convertían el trabajo de la Fundación no solo en una cuestión de contención, sino también en una constante batalla de ingenio e influencia contra aquellos que intentarían desestabilizar el precario equilibrio. Tuvo que admitir que no le parecía mal ver a Shield, Hydra o incluso al gobierno estadounidense en la lista. Podía imaginar fácilmente que, si se enteraban de la amenaza, intentarían eliminarla. Lo cual probablemente provocaría que la criatura despertara y, por lo tanto, desencadenara el evento de clase XK que querían evitar. Comprendía por qué necesitaban esa zona de exclusión de 169 kilómetros para evitar que la gente se enterara, pero aún no entendía cómo podían mantenerlo en secreto. ¿Debería ser posible ver los contornos de esto desde el espacio? Buena pregunta. Hay dos razones por las que esto aún no ha sucedido. La primera se debe a la profundidad y la ubicación de la entidad, lo que dificulta distinguir su sombra de la del propio continente. La otra razón es que tenemos acceso a todos los satélites actualmente en órbita. La explicación de Graves añadió otra capa de complejidad a la situación, revelando el alcance de la influencia y las capacidades operativas de la Fundación. Podemos manipular las señales satelitales cuando sea necesario. Podemos hacer que vean lo que queremos para evitar capturar cualquier cosa que pueda exponer a SCP-169 u otros objetos sensibles. Cuanto más aprendía, más impresionada quedaba con las capacidades y el alcance de la Fundación. Algo como aprovecharse de todos los satélites no podía ser fácil. Y menos aún teniendo en cuenta que Shield tiene los suyos propios. Negando con la cabeza, volvió a concentrarse en el archivo, aprovechando la oportunidad para absorber la mayor cantidad de datos posible. Aprendió todo lo que pudo, dada esta rara oportunidad de examinar archivos de alto nivel. Instalación secreta de Shield con Phil Coulson. Cuando el director Fury le asignó esta misión, no sabía qué esperar, pero no se imaginaba algo así. Había visto bastantes casos del tipo 084, pero este era de otro nivel. Según todos los testimonios, era una habitación hecha de carne. Era tan peligrosa como extraña. Hasta el momento, habían perdido a unas 2 docenas de personas a causa de este objeto. Rápidamente se dieron cuenta de que entrar significaba la muerte, pero eso no había impedido que la gente muriera.
Simplemente la había ralentizado un poco. La gente estuvo atrapada en ese maldito aparato durante una semana entera hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de conectarlo a un enchufe. Lo cual, efectivamente, hizo que dejara de funcionar. Ahora simplemente permanecía allí, como pidiendo a gritos que entrarán, pero afortunadamente, todos fueron lo suficientemente listos como para mantenerse lejos de él. Mientras Phil Coulson permanecía de pie en la austera y tenuemente iluminada sala de control, su mirada se fijaba en el peculiar objeto que se encontraba tras el cristal reforzado. La habitación, hecha de carne y hueso, tal como se describía en el informe, yacía inerte pero amenazante. Un crudo recordatorio de la naturaleza impredecible de los casos del objeto 084. La sala vibraba suavemente con el zumbido de la maquinaria y el murmullo ocasional de agentes y científicos que discutían sus hallazgos. El ambiente era tenso, cargado con el peso de la incertidumbre y las pérdidas ya sufridas. Coulson, con su habitual serenidad, revisaba los últimos informes. A pesar del inquietante silencio que reinaba en la sala desde su electrificación, el recuerdo de los agentes caídos atormentaba a todos los presentes. ¿Hemos avanzado en la comprensión de su origen o propósito?, preguntó Coulson, dirigiéndose a un científico cercano que sostenía una tableta llena de gráficos de datos y comparaciones históricas. No mucho, señor, respondió el científico, ajustándose las gafas. Sus propiedades no coinciden con ningún artefacto extraterrestre o místico conocido catalogado por Shield o nuestros aliados. La electrificación detuvo su fase activa, pero aún desconocemos qué desencadenó su estado latente. Coulson asintió, mientras su mente repasaba las posibles implicaciones. ¿Y las muertes? ¿Hay algún patrón o explicación en la forma en que las absorbió? Parece algo aleatorio, señor. No hay una edad específica, ni características genéticas o potenciales psíquicos comunes. Simplemente, se los llevó. Nuestra hipótesis es que podría tratarse de una trampa viviente, posiblemente un centinela o guardián, pero sin saber a quién o de qué protege, estamos actuando a ciegas. La mirada de Coulson se endureció al sopesar las implicaciones. El objeto no era solo un peligro. Era un misterio sin pistas, una caja de rompecabezas que atraía a los curiosos solo para consumirlos. Se giró hacia la ventana de observación. Su reflejo se proyectó tenuemente contra el cristal que lo separaba de la sala de carne. Tenemos que mantener esto en secreto, dijo finalmente en voz baja. Si se corre la voz sobre su existencia o capacidades, podría cundir el pánico o, peor aún, que entidades externas intenten utilizarlo. El científico asintió, anotando la orden. Continuaremos con los protocolos de contención actuales e intensificaremos la vigilancia. ¿Deberíamos intentar otro análisis de fase activa? Coulson lo pensó un momento. Preparen la propuesta y la evaluación de riesgos. Quiero que se analicen todos los posibles resultados antes de seguir adelante. No podemos permitirnos más pérdidas. Cuando el científico se marchó y él se quedó de nuevo solo, dejó escapar un profundo suspiro. Esta misión estaba resultando mucho más estresante de lo esperado. Y eso que no se había detectado ningún movimiento de esa organización secreta a la que intentaban tender una trampa. Quizás Fury había sobreestimado sus capacidades. Porque seguramente no serían capaces de encontrar ese lugar ni de saber qué escondían allí. Casi deseo que vengan, solo para poder deshacerme a esta maldita trampa mortal, pensó para sí mismo mientras regresaba a su oficina, que estaba ubicada lo más lejos posible del objeto. Capítulo 110. Charla largamente esperada. 6 semanas después del secuestro de Stark, Alex finalmente decidió que era hora de devolver a Natasha a su lugar de origen, Shield. Aunque no le habría importado que Natasha se quedara más tiempo, tenía que admitir que necesitaba que regresara. No solo para investigar las pistas que indicaban que Shield había obtenido ventaja sobre SCP-002, sino también para que Alex no tuviera que pasar tanto tiempo en su forma femenina. Alex tenía un sinfín de planes para Natasha una vez que regresara a Shield. Probablemente no sería fácil para ella. No cabía duda de que Fury sabía de la misión para obtener SCP-137 de Osborn. Aunque Alex confiaba plenamente en que Natasha podría con la situación, tampoco estaría sola. Los analistas de la Fundación ya estaban trabajando arduamente para encontrar la cantidad justa de información que Fury debía recibir para que la historia resultara creíble. Mientras Alex esperaba ese breve lapso de tiempo a que Natasha se relajara, no pudo evitar mirar fijamente el agua de la piscina. Casi la llamaba.
La recompensa por la contención exitosa de SCP-835, esa criatura marina absolutamente repugnante que tenía una forma de alimentarse tan asquerosa como la de reproducirse, había resultado sorprendentemente valiosa. Quizás era algo obvio, dado que se trataba de un objeto de la clase Keter, pero esta característica destacaba entre muchas otras por ser útil por sí sola, mientras que la mayoría de las demás solo resultaban realmente útiles al combinarse con otras. El rasgo acuático le permitía desenvolverse dentro y debajo del agua con la misma naturalidad que fuera de ella. Ya fuera la capacidad de respirar bajo el agua o de soportar el frío o la presión aplastante de las profundidades oceánicas, todo era posible gracias a este rasgo. Aunque costoso, Alex incluso había encargado la construcción de una pequeña base submarina para él. Una que no permitiera la vida en la superficie, una especie de refugio secreto donde podría escapar si las cosas se ponían difíciles. Una vez que la base estuviera operativa, no tendría que temer que nadie a salvo de los Talocanei pudiera llegar hasta allí. Incluso la mayoría de los objetos SCP no podrían hacerle daño. El único problema era que llegar hasta allí llevaría mucho tiempo sin la ayuda de algún submarino. No era un gran problema. La Fundación tenía muchos de esos. No, el verdadero problema era que la base no permitía que un submarino se acercara, lo que significaba que solo se podía hacer parte del viaje con cualquier tipo de vehículo. Peor aún, tendría que abandonar el lugar sin ayuda. Era, sin duda, el último tipo de búnker apocalíptico donde podía esconderse del fin del mundo mientras trabajaba para arreglar las cosas. Construirlo llevaría tiempo y sería enormemente costoso, sobre todo porque se haría en absoluto secreto. Sabiendo lo difícil que es establecer bases secretas, Alex no pudo evitar pensar, ¿cómo demonios lo hizo Fury? Alex disponía de fondos prácticamente ilimitados para gastar a su antojo. Tenía decenas de miles de personas leales dispuestas a morir por ella, y también cientos de miles de soldados de clase D desechables a su disposición. Aún así, crear algo de cualquier tamaño sin que nadie lo supiera era un gran desafío. Sin embargo, Fury había establecido docenas de grandes bases alrededor del mundo sin que ni siquiera la mayoría de Shield ni los gobiernos mundiales lo supieran. Alex sentía cierto respeto por aquel hombre. Las cosas que había logrado hacer no debían tomarse a la ligera, pero eso no le impidió hacerle la vida lo más difícil posible. Sus pensamientos fueron interrumpidos por uno de sus guardias, quien le alertó de la proximidad de Natasha. Natasha observó el entorno mientras caminaba hacia la pequeña piscina en la parte trasera de la mansión. A su alrededor, notó a los guardias fuertemente armados, listos para actuar. No le cabía duda de que había muchos más que simplemente no había visto. Enseguida divisó a Alexandra Rixey, quien, a pesar del cálido sol veraniego, vestía un traje negro mientras disfrutaba del calor. Algo que a la mayoría le habría causado esfuerzo y sudor, a ella no parecía afectarle en absoluto. Natasha, ¿por qué no te sientas? El tiempo está muy agradable hoy, dijo Alex mientras Natasha se acercaba y le pedía que se sentara en otra tumbona. Natasha, espero que tu estancia aquí haya sido esclarecedora. Alex continuó mientras miraba a la viuda negra. Ha sido sumamente esclarecedor, Alexandra, respondió Natasha con un tono cuidadosamente neutral, sin dejar entrever sus cálculos internos sobre la situación. Tus operaciones aquí son bastante extensas. Alex sonrió levemente, agradeciendo la respuesta diplomática. Me alegra que pienses así. Es importante que veas el alcance completo de lo que hacemos aquí, no solo los esfuerzos de contención, sino también las medidas proactivas que tomamos para la estabilidad global. Alex dejó que el silencio se prolongara un rato antes de continuar. Creo que es hora de que regreses a Shield. Te necesitamos allí. Natasha llevaba tiempo esperando este tema, sobre todo después de la pregunta capciosa que le hicieron nada más sentarse. Sin embargo, eso no lo hizo más fácil. Admito que no me hace ninguna gracia, pero entiendo que a veces aquí en la Fundación tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Alex asintió, con expresión comprensiva pero resuelta. Es comprensible, al fin y al cabo son tus amigos. Sin embargo, debes saber que al hacer esto, los estarás ayudando. Los salvarás de los peligros que representan los objetos SCP. Lo entiendo, Alexandra. Mi compromiso con la seguridad global es más importante que cualquier reserva personal, afirmó Natasha con voz firme, reflejando su determinación. La expresión de Alex se suavizó un poco, apreciando la profesionalidad de Natasha. Me alegra oír eso. Y recuerda, Natasha, aunque trabajes en Shield, no estás sola.
te acompañaremos en todo momento. Sin duda lo necesitarás. Shield sabrá que tu misión aquí se vio comprometida, así que desconfiarán de tu liberación y esperarán información, continuó Alexandra. Haremos todo lo posible, pero al final, dependerá de ti venderlo. Necesitamos que vuelvas a ser una herramienta importante para Fury, alguien que pueda proporcionarnos información sobre los casos relacionados con el anómalo. Natasha lo entendía todo, y por eso tampoco le gustaba. Sería difícil y cada paso que diera sería pisotear la confianza de quienes intentaban ayudarla. ¿Podré convertirme en una agente de campo normal de la Fundación en el futuro? Alex consideró la pregunta de Natasha, con la mirada fija en el agua brillante, antes de responder. Es una posibilidad, pero depende de muchos factores, incluyendo cómo evolucionen las cosas con Shield y las necesidades de la Fundación. Tu papel es único, Natasha, y sumamente valioso en múltiples frentes. Natasha asimiló esto, consciente de que el peso de sus dos roles conllevaba tanto una oportunidad como una carga. Lo entiendo. Por ahora, me centraré en cumplir esta misión. Exactamente, afirmó Alex, levantándose de la tumbona. Se acercó a Natasha y le tendió la mano en señal de solidaridad. Te estamos preparando con todo lo necesario para garantizar tu éxito y seguridad. Recuerda que, al desempeñar este papel, no solo salvaguardas la seguridad global, sino que también allanas el camino para nuestros objetivos más ambiciosos. Natasha tomó la mano de Alexandra con firmeza. No defraudaré a la Fundación, aseguró, con una voz que denotaba una mezcla de determinación y el leve rastro de aislamiento que su papel le imponía. Estoy segura de que no lo harás, respondió Alex asintiendo. Luego le entregó a Natasha un pequeño dispositivo. Ahora, antes de que recojas tus cosas y recibas las instrucciones finales sobre lo que puedes y no puedes decir, usa esto para hacer una llamada. Más tarde, habitación de Natasha. Desde que recibió el dispositivo, Natasha sintió curiosidad y regresó rápidamente a su habitación para ver de qué se trataba la llamada. No se le ocurría a quién llamar en ese momento con ese aparatito. Sin embargo, sus amigos fuera de Shield eran pocos a los que podría llamar mañana, y los amigos dentro de la Fundación, especialmente los pocos, eran algunos con los que podría contactar en un teléfono normal de la Fundación, así que ¿para quién era esto? Incapaz de resistir la tentación de encontrar una respuesta a esa pregunta, activó el dispositivo en cuanto llegó a su habitación. El pequeño aparato se conectó rápidamente mientras proyectaba un holograma, lo que indicaba que se trataba de una videollamada. Tras un breve lapso, la llamada se conectó, y después de un instante, Natasha apenas pudo reconocer el rostro medio dormido que aparecía en el holograma, y exclamó con un jadeo: ¿Yelena? Y... no puedo creer que ya te hayas unido, Nat. Estaba segura de que tardarías mucho más en aceptarlo todo, dijo Yelena tras despertarse del todo. La voz de Yelena denotaba sorpresa y diversión mientras se incorporaba, adaptándose claramente a la inesperada llamada. Natasha, aún conmocionada por haber visto el rostro de su hermana en el holograma, luchaba por recuperar la compostura. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo te involucraste con ellos? Natasha finalmente logró preguntar después de quedarse boquiabierta como un pez fuera del agua por un rato, sin duda para diversión de su hermana. Bueno, la verdad es que te lo debo a ti. Después del desastre que causaste en Budapest, asaltaron el complejo y nos capturaron a todos. Yelena comenzó a explicar toda su experiencia. Desde el fracaso del intento de asesinato de Dreykov hasta cómo la Fundación se aprovechó de todo y se apropió de la Sala Roja y sus bienes. Esto incluía tanto a las viudas completamente entrenadas como a las jóvenes que aún estaban en formación. Natasha estaba sentada en su cama, asintiendo con la cabeza mientras escuchaba a su hermana hablar. No sabía muy bien qué pensar de todo aquello. Le habían informado de que la Fundación la estaba vigilando cuando realizó aquella misión en Budapest. También sabía que la misión había fracasado y que la Fundación había intervenido posteriormente para solucionar el problema. No había reflexionado mucho sobre el tipo de intervención, algo que ahora comprendía que había sido un error. Si bien se alegraba de que la habitación roja hubiera desaparecido para siempre y de que su hermana hubiera terminado en un lugar seguro, no terminaba de decidir que acabar en la Fundación de esa manera fuera algo bueno. Claro, ella misma se había unido, pero fue su decisión, algo que sabía que las demás viudas no habían comprendido. A ellas las habían obligado a todo esto, y Natasha era muy consciente de los peligros que conllevaba ese trabajo. No quería que su hermana corriera esos riesgos. Al contrario, ella misma los afrontaría con gusto, sabiendo que estaría a salvo.
Sin embargo, mientras seguía escuchando, tuvo la sensación de que Yelena era feliz. ¿Estás contenta con todo esto? No pudo resistirse a preguntar, aunque sentía que sí, quería oír a su hermana decirlo. Yelena hizo una pausa, pensativa, mientras reflexionaba sobre la pregunta de Natasha. El entorno era austero. El fondo de una habitación pequeña y funcional sugería el minimalismo típico de las instalaciones de la fundación. Al principio, solo quería irme. Intentar escapar y todo eso. Ella se rió, y Natasha supo por qué. La fundación albergaba cosas mucho más importantes que unos cuantos asesinos. Escapar de ellos era, en efecto, ridículo. Pero a medida que aprendíamos más, nos fuimos acostumbrando. Es mucho mejor que la habitación, eso seguro. Tomó su tiempo, pero sí, estoy feliz. Todos estamos felices aquí. Además, tal vez puedan curarnos. Lerato está recibiendo tratamiento ahora mismo. Natasha no se sorprendió demasiado de que estuvieran trabajando para reparar los daños causados por la Sala Roja. Era una forma infalible de ganarse la lealtad de las viudas. Además, sabía perfectamente que esta llamada era igual. Le hicieron saber que contaban con Yelena, que si los traicionaba, no solo ella sufriría las consecuencias, sino también su hermana. Fue una jugada cruel, pero ella lo entendió y lo respetó. Ojalá pronto todo esté resuelto, tal vez incluso puedas jubilarte y tener hijos, ¿eh? Déjame convertirme en tía. Natasha bromeó levemente, aunque deseaba fervientemente que su hermana se estableciera y fuera feliz y estuviera a salvo. Yo. Quién sabe, seguro que no me quedaré atrapada aquí. Los hombres de aquí son o bien bloques de hielo o pronto lo serán. Quizás cuando terminemos con todo este entrenamiento, conozca a un chico guapo. El humor de Yelena, a pesar de la gravedad de la situación, le arrancó una leve sonrisa a Natasha. La conversación tomó un rumbo diferente cuando Yelena empezó a compartir más detalles sobre su rutina diaria y las nuevas funciones para las que estaban capacitando a las viudas, asegurando sutilmente que estaban siendo bien tratadas. Las hermanas charlaron un rato más sobre detalles cotidianos. El nuevo programa de entrenamiento de Yelena, las instalaciones mejoradas e incluso algunas bromas sobre la comida insípida. Era casi como cualquier otra llamada entre hermanas, salvo por las palabras tácitas que flotaban entre ellas. Capítulo 111. La nueva misión de un espía. La mañana siguiente a la llamada con su hermana, Natasha fue informada sobre lo que se esperaba de ella una vez que regresara a Shiel, incluyendo todo lo que podía decir y lo que no podía decir bajo pena de muerte. No estaba segura de que Fury creyera las mentiras que tendría que contarle, pero sabía con certeza que, en cuanto regresara, tanto ella como la rama Rixi de la fundación estarían bajo un intenso escrutinio. Finalmente, le pusieron un collar antibombas, elegante y que parecía más una gargantilla que un collar de la muerte. Además, estaba modificado para que no explotara si se lo quitaban incorrectamente. Esto significaba que podía alegar que le permitían irse porque no podía hablar de casi nada. Entonces, la gente de Shield podría eliminarlo, y ella podría usar los datos cuidadosamente seleccionados para ganarse la confianza de Fury y tranquilizarlo. Después de todo, nadie dejaría escapar a una espía, a menos que estuvieran seguros de que no podría hablar. Esperaban que si parecían demasiado arrogantes y si Fury llegaba a creer que eran capaces de engañarlos, los consideraría una amenaza menor. Ella, personalmente, creía que tenía muchas probabilidades de funcionar. Y Natasha no pudo evitar echar una mirada hacia atrás, hacia la entrada de la mansión Rixi, mientras salía por la puerta principal. Cuando aceptó por primera vez esta misión de infiltrarse en la familia Rixi, nunca imaginó que ahora, meses después, se iría para infiltrarse en Shield, con sus lealtades cambiadas de esa manera. Sin embargo, como había aprendido repetidamente mientras trabajaba para la fundación, el mundo está lleno de lo inesperado y lo imposible. Natasha comenzó a caminar, siguiendo el protocolo de extracción que había elaborado junto con Clint. Poco después, llegó a un callejón a pocas cuadras de la mansión. Dentro, rápidamente encontró un teléfono oculto. Araña en el viento, buscando halcón. Pronunció la clave que habían acordado en cuanto se conectó la llamada, e inmediatamente después, la llamada se cortó de nuevo. Al llegar al otro extremo del callejón, no tardó en detenerse un coche frente a ella. Subió al vehículo, que volvió a arrancar, apenas deteniéndose el tiempo suficiente para ser percibido. No habló en todo el trayecto. Simplemente se quedó sentada mientras conducían hacia el siguiente punto.
Esto continuó durante un tiempo. Natasha salía de los coches y se subía a otros, entraba y salía de edificios y se cambiaba de ropa. Todo lo que uno tendría que hacer para despistar a alguien. Se sentía un poco estúpida haciendo todo esto, ya que sabía que no la estaban siguiendo, pero ya no podía parar. Tras más de 6 horas dando vueltas intentando escapar de nada, finalmente se subió a un coche y saludó al conductor. ¿Cuánto tiempo sin verte, Clint? Me tenías preocupado un buen rato, Nat. Estaba a punto de ignorar a Fury y lanzar una misión de rescate, dijo Clint mientras examinaba a Natasha en busca de cualquier señal de lesión. Natasha esbozó una leve sonrisa, ajustando su postura mientras se acomodaba un poco más en el asiento del coche. Bueno, me alegro de que no lo hayas intentado, si no, no sabría qué decirles a Laura y a los niños. Natasha lo decía en serio. Sabía que, por muy hábil que fuera Clint, jamás lograría entrar solo en la mansión de Rixie. Y si por algún milagro eso ocurriera, pues, no escaparía. Incluso sabían de su granja secreta, que Fury había preparado para él. No habría ningún lugar al que pudiera huir donde la fundación no pudiera encontrarlo. Clint asintió levemente, y su expresión se suavizó un poco al oír mencionar a su familia. Sí, probablemente no hubiera sido buena idea, pero estaba preocupado por ti, Nat, al no tener noticias tuyas durante tanto tiempo. Natasha había sido informada de que Shiel estaba al tanto de su misión con Graves en la casa de Osborn. Así que, si Clint no lo sabía, significaba que Fury no se lo había contado. Probablemente no era una buena señal. Era un indicio de que Fury la creía comprometida, pero también podía usarlo en su propio beneficio. Bueno, no fue fácil comunicarse. Pero seguro que estabas al tanto de algunas de las cosas que hice. Me enviaron a una misión de alto perfil a la casa de Osborn, dijo Natasha, poniendo en marcha su plan para que Clint interrogara más a Shield. Clint, siendo él mismo un agente experto, supo de inmediato que algo pasaba y preguntó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Que yo sepa, no has salido de la mansión hasta hoy. De hecho, le he pedido muchas actualizaciones a Fury, pero siempre decía que no sabía nada. Continuó, dándose cuenta poco a poco de que Fury podría haberle ocultado algo. Natasha fingió sorpresa, algo que parecía perfectamente real. Entonces Fury debió haber mantenido las cosas en secreto. No estoy segura de que puedo contarte hasta que sepa por qué decidió hacerlo. Los ojos de Clint se entrecerraron, una mezcla de preocupación y frustración se reflejó en su rostro. Se suponía que yo era tu contacto. Yo era el primero en saber de esas cosas. Lo ocultó, me mintió en la cara. De repente, miró a Natasha con preocupación. ¿Qué fue lo que viviste que él sintió que no me contaría? Sí que viví muchas cosas. ¿Por qué no lo dijo? Supongo que solo podemos preguntárselo a él. Clint apretó con más fuerza el volante, con la mandíbula tensa. Claro que voy a preguntarle. Natasha observó atentamente la reacción de Clint. Se sintió conmovida por su cariño. Sin embargo, cuanto más sentía que él la quería, más difícil le resultaba mentirle. No seas demasiado duro con él. Todavía tengo que entregar mi informe, bromeó Natasha, intentando aligerar un poco el ambiente mientras se dirigían al Triskelion. Clint soltó una risita seca, la tensión en sus hombros se alivió un poco con el intento de Natasha por aligerar el ambiente. Intentaré mantener la compostura, Nat. Pero más le vale tener una buena excusa. Es decir, ¿qué sentido tiene tener un contacto si no sabe lo que hace su objetivo? Natasha asintió. Sabía bien que Clint se tomaba su trabajo en serio, pero también que se preocupaba profundamente por sus compañeros, y por eso aquello le había molestado tanto. Al entrar en el control de seguridad de la sede de Shield, el ambiente cambió. Los guardias realizaban sus controles con profesionalidad y objetividad, pero se percibía una tensión latente que antes no existía. En el interior, los pasillos del Triskelion bullían con la actividad habitual, pero Natasha percibía cada mirada con mayor intensidad. Cada conversación susurrada parecía cernirse sobre ella. Parecía que había más guardias apostados en el camino que habían tomado. Daban la impresión de estar simplemente merodeando, pero Natasha estaba segura de que estaban allí para vigilarla. Podía sentir sus miradas siguiéndola incluso cuando no los miraba. Clint también debió notarlo, ya que se acercó a ella, casi como si intentara protegerla de las miradas hostiles. Natasha se lo esperaba, pero era evidente que Clint no, y estaba bastante disgustado con la situación. Al acercarse a la oficina de Fury, la tensión era palpable.
Los pasillos de Shield, antes familiares y hasta cierto punto acogedores, ahora parecían una prueba de resistencia, y cada paso los adentraba más en un territorio incierto. Clint llamó con fuerza a la puerta del despacho de Fury antes de abrirla de golpe sin esperar respuesta. Fury estaba sentado detrás de su escritorio, su único ojo bueno seguía su entrada con una expresión indescifrable. Maria Hill estaba de pie a su derecha, con la postura rígida y el rostro severo. Romanov, Barton los saludó Fury con voz firme. Me alegra verlos de nuevo. Clint, normalmente más comedido, no se molestó en formalidades. Jefe, tenemos que hablar de lo que Natasha estaba haciendo ahí fuera y por qué no me informaron. Su tono era más acusatorio que inquisitivo, reflejando su frustración. A Fury no pareció importarle en absoluto. Simplemente miró fijamente a Natasha como si la juzgara. ¿Por qué no empieza Romanov contándonos qué pasó durante su misión? Su mirada penetrante se clavó en los ojos de ella. Natasha sintió que todas las miradas en la sala se centraban en ella. Sin embargo, en lugar de comenzar su informe, empezó a decir lo que parecían palabras y números al azar, todos mezclados. La sala quedó sumida en un silencio atónito mientras Natasha hablaba. Las palabras y los números, al principio sin sentido, pronto adquirieron un ritmo y un patrón inconfundible. La expresión de Fury pasó de la observación atenta a una ligera confusión, y finalmente a la comprensión. Él se alejó rápidamente de ella, e Illy y Clint hicieron lo mismo. Todos la rodearon con una amplia franja de vacío. Sus miradas la recorrieron de arriba a abajo antes de posarse en la gargantilla negra que llevaba al cuello. Maria Hill fue la primera en romper el silencio. Romanov, es ese. Su voz se apagó mientras señalaba el cuello de la camisa, con la sospecha y la preocupación reflejadas en su rostro. Sí. Fue la breve respuesta de Natasha, ante la cual Clint pareció preocuparse cada vez más. Se volvió hacia Fury y preguntó: «Director, ¿tenemos público?» Aunque se dirigió a Fury, todos seguían mirando a Natasha, quien asintió levemente. «Sí, Barton, algunos de mis otros agentes están siguiendo la transmisión a distancia». Ante sus palabras, Natasha negó con la cabeza. Todos los presentes eran lo suficientemente inteligentes como para saber lo que realmente estaba sucediendo. Las palabras y números aleatorios de Natasha eran, de hecho, un código para informar a los demás que estaba comprometida y era explosiva. Puede que simplemente combinara dos códigos diferentes, pero afortunadamente, todos entendieron perfectamente lo que estaba sucediendo. Natasha llevaba una bomba colgada del cuello, y quienquiera que la hubiera puesto allí podía oír todo lo que ocurría, pero no podía verlo. Fury comenzó a teclear rápidamente. Apareció una pantalla holográfica y las palabras que escribía se volvieron visibles para todos. ¿Desencadenantes?, preguntó antes de lanzar rápidamente un teléfono a Natasha, lo que le permitió escribir sus propias respuestas. Manipulación, remoción, control remoto. Informó a todos escribiendo mientras también comenzaba a hablar de algo completamente diferente, pero haciendo que pareciera que hablaba de algo importante y relevante para la situación. Los otros tres no tardaron en unirse a la conversación. Gran parte de lo que decían era un disparate, pero también eran capaces de comunicarse en secreto. Fury asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tendremos que trasladar la reunión informativa a otro lugar donde mis otros agentes no puedan escuchar. Clint, llévala a la sala de conferencias A22ZX. Clint pareció confundido por un instante, ya que desconocía la existencia de dicha habitación, pero rápidamente logró descifrar el verdadero mensaje de Fury y se llevó a Natasha consigo hacia una habitación blindada que debería ser capaz de bloquear cualquier señal de detonación entrante. Mientras los dos corrían por los pasillos, Fury maldijo en voz alta y comenzó a dar órdenes, haciendo que sus especialistas técnicos y el escuadrón de desactivación de bombas se trasladaran al lugar. Al principio, Clint se negaba a salir de la habitación, pero Natasha le recordó que tenía una familia esperándolo y, finalmente, cedió. Sin embargo, se quedó en la habitación contigua y la observó a través de la ventana blindada. Illy y Fury pronto se unieron a él, observando a Natasha, quien permanecía de pie, esperando pacientemente a que llegara la ayuda. Poco después, el equipo de desactivación de bombas, liderado por el agente Ramírez, entró en la sala blindada con sus trajes protectores. Hicieron que Natasha se tumbara mientras inspeccionaban cuidadosamente el artefacto explosivo y analizaban la tecnología implicada. Fury tomó el intercomunicador y habló. «Ramírez, ¿cómo está la situación?»
Ramírez levantó brevemente la vista de su meticuloso trabajo, con el rostro oculto tras la visera de su traje antibombas. Director, el dispositivo es sofisticado, no es de dotación estándar. Quien lo diseñó sabía lo que hacía, respondió, con la voz amortiguada y distante por el traje protector. Estamos procediendo con cautela. El disparador remoto está desactivado por ahora, pero necesitamos trabajar en una forma segura de retirarlo. Fury asintió con el ceño fruncido. Manténos informados, Ramírez. Cada minuto cuenta. De vuelta en la sala de observación, Clint observaba con ansiedad, sin apartar la vista de la ventana que lo separaba de Natasha. A pesar de su aparente calma mientras yacía en la camilla, su rostro reflejaba la gravedad de la situación. Cada segundo que pasaba parecía más largo que el anterior. Parecía que transcurría demasiado tiempo sin que sucediera nada, y Fury se impacientó lo suficiente como para preguntar de nuevo qué estaba pasando. ¿Por qué tarda tanto? Disculpe, director. Esta tecnología es bastante avanzada. Por lo que sabemos, se ha activado un detonador. Si se vuelve a conectar, explotará con una fuerza sorprendente para un dispositivo tan pequeño. Es increíble lo pequeño que han conseguido hacerlo. La expresión de Fury se tensó. Ahora no es momento de impresionarse. Quítaselo de encima. Conforme transcurría el tiempo, Fury quedaba cada vez más impresionado con el nivel tecnológico de aquel dispositivo. A juzgar por el esfuerzo que supuso retirarlo, comprendió por qué Rixey estaba dispuesto a enviarla de vuelta. Tenían la vida de Romanov en sus manos, impidiéndole decir nada que no debía y obligándola a trabajar para ellos. No podía dejar de pensar en hacerse con esa tecnología. Los pensamientos de Fury fueron interrumpidos cuando Ramírez finalmente volvió a hablar, con voz tensa pero firme. Hemos aislado el circuito principal. Vamos a comenzar el proceso de extracción ahora. Por favor, manténganse todos a la espera. En la sala de observación, Clint se inclinó hacia el cristal, con los nudillos blancos de tanto agarrar el borde de la consola. Maria Hill le puso una mano tranquilizadora en el hombro, una silenciosa muestra de solidaridad. Natasha, aún sobre la mesa, cerró los ojos un instante y respiró hondo. Al abrirlos de nuevo, su mirada estaba fija en el techo, con una expresión de serena determinación. Le costaba creer lo bien que estaba funcionando aquel truco. Evidentemente, Shield tuvo que hacer un esfuerzo enorme para quitarse este collar, que estaba diseñado específicamente para ser extraíble. Así que Shield y Fury aceptarían fácilmente la idea de que la fundación planeaba vendérselos. Tras más de media hora, con todos conteniendo la respiración, finalmente lograron quitarle el collar. En ese momento, apartaron rápidamente a Natasha mientras lo colocaban dentro de un contenedor a prueba de explosiones. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos quedarnos con el dispositivo? Se oyó la voz de Fury, lo que alegró a Natasha, ya que no quería que Hydra consiguiera algo así, algo que sucedería si Fury y Shield lo obtenían. No tengo miedo, señor. Ya lo activamos. En cuanto volvamos a abrir las puertas, hay muchas probabilidades de que se dispare, una probabilidad muy alta. Respondió Ramírez, con una clara decepción en su voz. Colocaron el contenedor lo más lejos posible de la puerta y se apostaron alrededor de ella, listos para salir cuanto antes. Al abrirse la puerta, salieron corriendo, pero ni siquiera eso fue suficiente, pues oyeron la explosión a sus espaldas. Por suerte, el contenedor resistió y, aparte de un fuerte ruido y una ligera deformación del propio contenedor, no pasó nada, aunque si hubiera estado alrededor del cuello de alguien, esa persona estaría muerta. Clint corrió hacia Natasha y, en cuanto la vio, la abrazó. «Oh, Nat, ¿qué te pasó?» Detrás de él venía Fury. «También quisiera un informe sobre ese Romanov, si puede hablar con claridad ahora». «Sí, señor, estoy listo para presentar mi informe, y va a ser largo». Capítulo 112. Shield, el peón. Una vez de vuelta en la oficina de Fury después de todo aquel calvario, todos miraron a Natasha en busca de respuestas. «Bueno, Romanov, nos debes algunas respuestas. Espero un informe completo por escrito más adelante, pero por ahora dame los detalles importantes», dijo Fury mientras se sentaba, con su único ojo fijo en Natasha. Natasha asintió y, tras dedicarle una leve sonrisa a Clint, comenzó su informe. «Bueno, toda la operación fue un fracaso rotundo. Lo primero que ocurrió fue una breve reunión con Alexandra Rixey, quien me recibió antes de mandarme a esperar en una habitación cercana. El hombre que vino a buscarme no era otro que Jonathan Graves, el objetivo de Coulson.
Al decir esto, notó quién reaccionaba, y solo Fury parecía saberlo ya. Rixi sí formaba parte de la misteriosa secta. Sin embargo, clasificamos erróneamente a Graves como perteneciente a la tercera facción del caos, cuando en realidad forma parte de la secta. Continuó hablando hasta que Fury la interrumpió. ¿Qué nos puede decir sobre esta camarilla? Bueno, son enormes, globales y muy antiguos. Mucho más antiguos que la mayoría de los gobiernos y están profundamente conectados con ellos. Si bien no conozco a fondo su funcionamiento interno, sé que tienen hombres por todas partes, ya sean agentes o simpatizantes, la CIA, el FBI, el Pentágono o el Senado. Tienen una fuerte influencia y presencia en todos lados. Si son tan grandes, ¿cómo es que no sabemos nada de ellos? Interrumpió Clint, aunque todos los demás asintieron ante su pregunta. Porque saben de nosotros, saben de Shield, saben que no quieren que lo sepamos. Así que han hecho que todo el mundo se calle sobre ellos, explicó Natasha antes de ser interrumpida de nuevo. Eso no tiene sentido, Romanov, si existe esa camarilla. Entonces, ¿por qué el gobierno gastaría tanto dinero en Shield? Estoy seguro de que no es fácil para el director conseguir nuestro presupuesto. Por lo que he podido averiguar, es porque, si bien el gobierno apoya a esta camarilla, no tiene ningún control sobre ella. Han intentado que Shield los reemplace. Asegurarse de que tengan la misma seguridad, pero también control. Fury se recostó en su silla, asimilando la explicación de Natasha con el ceño fruncido. Así que sugieres que hay una facción dentro del gobierno que apoya a Shield como contrapeso a la influencia de esta camarilla. ¿Un intento de recuperar cierto control? Sí, exactamente, confirmó Natasha. La secta opera con tal autonomía y secretismo que incluso quienes la apoyan se sienten amenazados. Shield se considera un control necesario, aunque se desconoce el verdadero alcance de la secta. Supongo que tienen gente aquí en Shield, preguntó Fury. Es cierto, aunque por lo que he podido averiguar, no eran muchos ni ocupaban altos cargos. ¿Por eso te enviaron de vuelta? ¿Con la esperanza de que fueras su espía? ¿Controlado por ese collar suyo? Preguntó Fury de nuevo, aunque por su tono era evidente que ya estaba seguro de ello. ¿Tienes alguna idea de quiénes podrían ser, Romanov? Preguntó ella desde un lado. Negando con la cabeza, dijo. No, esas cosas no eran algo que me estuvieran permitiendo saber. Debe haber algo más que un simple espía, un objetivo secundario importante. El espía es solo una distracción. Si no lo encontráramos, te usarían a ti, pero hay algo más, dijo Fury de repente, atrayendo la atención hacia sí mismo antes de que todos volvieran a centrarse en Natasha. Creo que querrán que envíe tanto un mensaje como información, respondió Natasha con naturalidad. Interiormente, le sorprendía lo bien que se desarrollaba todo, tal como estaba planeado. Casi empezaba a dudar de que esos tres no estuvieran siguiendo también un guión. Nos enteramos de ellos, estábamos empezando a investigar, y querían que paráramos. Así que nos dejaron entrar para alardear de su poder, de sus contactos, para que nos echáramos atrás, teorizó Clint desde un lado. No solo eso, sino que quieren proporcionarnos información a través de Romanov, información que tendremos que utilizar para actuar. Lo que nos obligará a trabajar para su beneficio, añadió Fury mientras exponía sus propias teorías. Tiene sentido, admitió Natasha. Sabían que no podían retenerme para siempre, lo que significaba que tenían que deshacerse de mí o enviarme de vuelta. Al enviarme de vuelta, no solo controlan lo que aprendemos, sino que potencialmente pueden guiar nuestras acciones para que se ajusten a sus intereses. Clint, siempre estratega, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Así que, cada dato que traigas podría ser una trampa, o al menos, una jugada en su juego. ¿Cómo distinguimos la verdad de la manipulación? Bueno, primero necesitamos saber más sobre ellos. Su filosofía, su forma de pensar y de actuar. Solo cuando sepamos eso podremos empezar a analizar sus planes, dijo Fury, devolviéndole la pregunta implícita a Natasha. Bueno, puede que todo lo que aprendí sea erróneo, pero pude pasar un tiempo con algunos de sus agentes, sobre todo con Graves. Me hicieron observar algunas de sus operaciones, pero podrían estar intentando engañarme. Un momento, interrumpió Clint. Estaba seguro de que no habías escapado, así que ¿cómo ibas a las misiones? Todas las salidas estaban vigiladas de cerca. Debajo de la mansión hay 2 grandes pisos adicionales con túneles que salen al exterior. Pero insisto en que intentar entrar en ellos es una pésima idea. De hecho, ni siquiera te voy a decir dónde están.
La respuesta de Natasha provocó una mirada furiosa de Fury. ¿Y por qué Romanov? Esa información podría ser crucial para una redada, exigió. Dado que esos túneles están preparados para explotar, no solo acabarían con cualquiera que intentara entrar, sino que derrumbarían manzanas enteras. No puedo enfatizar lo suficiente lo peligroso que sería. Incluso un accidente durante una excavación subterránea podría provocar una explosión. Los tres parecieron comprender la gravedad de la situación. Si bien un par de túneles secretos serían una entrada estupenda, era evidente que habían tomado medidas bastante extremas para asegurarse de que nadie hiciera algo así. Entiendo por qué no querrían que entráramos, pero ¿por qué ni siquiera nos lo dijeron? Insistió Fury tras un momento. Porque no solo tienen agentes en Shield, sino también la insurgencia del caos, ese grupo clandestino que trabaja en contra tanto de Shield como de ellos. La declaración de Natasha pareció ensombrecer aún más al siempre pesimista director. Fury hizo una pausa, sintiendo la gravedad de la situación. Así que, básicamente, estamos atrapados entre dos grupos poderosos y oscuros, ambos manipulando desde las sombras, y ahora tenemos que andar con cuidado no solo con uno, sino con ambos, resumió con gravedad. Sí, señor, afirmó Natasha con tono firme a pesar de las miradas críticas sobre ella. Y ambos grupos son perfectamente capaces no solo de espionaje, sino también de sabotaje directo si creen que sus intereses están amenazados. Maria Hill, que había estado procesando la información en silencio, intervino. Esto hace que las auditorías de seguridad interna sean aún más cruciales. Necesitamos examinar a nuestro personal con mayor rigor y asegurarnos de que no haya filtraciones ni infiltrados por parte de ninguno de los dos grupos. Clint se recostó, con el rostro contraído por la preocupación. También debemos tener cuidado con cualquier información que recibamos, incluso la nuestra. Cualquier cosa podría ser una trampa para provocar un conflicto o influirnos para que actuemos en beneficio de ellos, no de nosotros. Natasha estaba contenta con el rumbo que estaban tomando las cosas. El mayor escrutinio seguramente limitaría a Hydra. Muy bien, Romanov, quiero que describas estas dos organizaciones a grandes rasgos. Fury finalmente se hartó de no saber con quién ni con qué estaba tratando. La organización con la que Rixie está asociado, y a la que llamamos la Camarilla, se llama el Baluarte. Son muy parecidos a una versión más antigua de Shield. Su misión es proteger al mundo de amenazas fantásticas. La otra, la insurgencia del caos, es todo lo contrario. Natasha comenzó entonces con la explicación detallada que había sido elaborada por el grupo de expertos de la Fundación. El objetivo principal del Baluarte es recolectar estos objetos fantásticos, llamados objetos de interés, y encerrarlos, creyendo que el mundo estaría mejor sin ellos. La insurgencia del caos, por otro lado, se opone a esa idea. Quieren que los aspectos más fantásticos del mundo sean libres, aunque eso signifique la muerte masiva o incluso el fin del mundo. Sabía que los estaba perdiendo y rápidamente comenzó a explicar con más detalle. Durante mi condena me permitieron ver 3 de esos objetos. Y aunque uno no era tan peligroso, los otros 2 sí lo eran, uno de ellos tan peligroso que podría matar a miles de millones si se usaba mal. La expresión de Fury se tornaba más seria con cada palabra. ¿Miles de millones? Ese es un nivel de amenaza que justifica cualquier tipo de respuesta por nuestra parte, por extrema que sea. Explícanos mejor estos objetos. Asintiendo con la cabeza, Natasha continuó. El primer objeto que vi fue el que recogimos de Osborn. No sé de dónde salió. En ese sentido, se parece mucho a nuestros objetos 084. Era una especie de ser u objeto que cambiaba de decir. Imitaba juguetes y les daba vida. Eso no suena demasiado peligroso, aunque sea totalmente imposible, dijo Clint desde un lado, y Natasha no tenía ninguna duda de que los demás tampoco dudaban de la existencia de tales objetos. Ella misma no lo habría creído si no los hubiera visto. Solo dices eso porque no estaba permitido imitar un soldadito de juguete o un dinosaurio de la vida real. Supongo que eso podría ser un poco peligroso, admitió después de que Natasha se lo recordara. De nuevo, no era demasiado peligroso, pero aún así podía causar daños e incluso la muerte. Los otros 2 objetos eran mucho más peligrosos. Uno era un gato, o mejor dicho, un tigre que parecía un gato. ¿Un tigre con apariencia de gato? ¿Cómo es posible?, preguntó ella, sin poder evitarlo. Bueno, se vería como un gato. Incluso en fotos o vídeos, solo se vería un gatito normal y adorable. Pero si lo pesaras, pesaría cientos de kilos, como un tigre.
Aún así, lo más peligroso era y es que no se le puede considerar peligroso. Déjenme explicarles. Si entrara aquí ahora mismo, solo veríamos un gato. Incluso si les dijera que es un tigre disfrazado y que es peligroso, ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, reaccionaría ante el peligro. Digamos que Clint se agacha para acariciarlo. Entonces lo arrancan del susto. No gritaría, no se resistiría, simplemente se reiría de lo juguetón que era. Y el resto nos quedaríamos mirando y esperando nuestro turno. Cuanto más explicaba, más veía que empezaban a comprender el peligro de aquel objeto. Es imposible sentir peligro a su alrededor. Me permitieron estar cerca, y sentí el efecto, y después me asusté. Quiero decir, estando cerca, sentí que todas las medidas de seguridad eran una tontería, ya que no había nada que temer. En efecto, algo capaz de manipular la mente a esa manera sería bastante peligroso. Pero seguro que hay alguna forma de lidiar con ello, ¿verdad? Dijo Fury mientras intentaba pensar en qué tipo de usos podría tener semejante objeto. Sí, aunque la capacidad de crear ilusiones no se puede romper ni con imágenes o películas, la manipulación mental tiene un alcance. Fuera de ese límite, uno puede sentir un peligro normal, explicó. Pues dispárale desde un campo de tiro, resumió Clint con precisión. ¿Y qué hay del objetivo final? Dudo que el tigre, por peligroso que sea el que mate a 1.000 millones de personas, preguntó Will. La última es una canción, una pieza musical, cuyo extraño e imposible efecto se produce en cada grabación. Quienes la escuchen curarán cualquier enfermedad y sanarán sus heridas. La llamaban el canto del Génesis. Al pasar, los demás guardaron silencio, permitiéndole continuar. Sin embargo, si uno escucha durante más de unos minutos, comienza un crecimiento celular descontrolado, aparecen nuevas extremidades y órganos, y la comida en el estómago se transforma en plantas y árboles. Si transcurre demasiado tiempo, todos morirán de forma agonizante y no quedará nada más que plantas. Entonces, algo que podría ser muy beneficioso, pero que, si se usa mal, solo causará muerte. Incluso podría usarse como arma de destrucción masiva. Supongo que el baluarte quiere mantenerlo bajo llave, ¿y la insurgencia del caos quiere que se propague? Preguntó Fury tras expresar sus propias reflexiones. Así es, señor. Hablas de cosas bastante preocupantes, Romanov. Señor, hay miles de estos objetos en manos del baluarte, y un número desconocido en manos de la insurgencia del caos. El mundo es mucho más peligroso de lo que jamás hubiéramos imaginado, añadió. ¿En serio nos lo creemos? Es imposible, ¿verdad? Preguntó ella, y Clint asintió. Hay muchas cosas extrañas ahí fuera. Esto podría ser posible, dijo Fury, volviendo a mirar a Natasha. ¿Qué más tienes? Probablemente es lo que quieren que diga, otro asunto del que me informaron justo antes de dejarme ir, comenzó Natasha. Tuvo que admitir que fue esa última información la que finalmente la llevó a aceptar traicionar a Shield. Ni siquiera saber que tenían a su hermana había sido tan decisivo como esto. Existen monstruos peligrosos, con apariencia de híbrido entre pollo y humano, y son realmente peligrosos, de esos que amenazan con el fin del mundo. Son prácticamente imposibles de matar. Son fuertes y se reproducen rápidamente. Si se les deja en paz, provocarán el fin de la humanidad. Ahora lo entiendo, necesitan a Shield para que les ayude a encontrar y acabar con estos monstruos, por eso te enviaron de vuelta. Saben que no podemos quedarnos de brazos cruzados, tendremos que hacer su trabajo sucio, aunque no queramos, dijo Fury, maldiciendo. Natasha, personalmente, no creía que la fundación necesitara mucha ayuda. Según le habían dicho, solo necesitaban que la mayor cantidad de personas posible los buscaran. Una vez encontrados, deberían poder lidiar con este SCP-3199. Muy bien, Romanov, necesito más. Necesito todo lo que tengas. Y tráenos agua, Romanov va a hablar mucho. Dijo Fury mientras comenzaba un informe mucho más serio. Fin del capítulo 112.